Buenas tardes, mi nombre es Marta Renfu y voy a hablar del análisis ambiental, social e industrial. Como mencionábamos en clases, el análisis ambiental realmente es muy importante porque permite a una institución visualizar, evaluar y difundir informaciones muy valiosas de ambientes externos e internos para el personal, en este caso de nuestro hospital. Tenemos que el ambiente social en sí, si bien es cierto que no puede influir de una manera directa en decisiones o actividades de corto plazo, pero sí influyen en decisiones de largo plazo. Es así que es necesario mencionar las fuerzas generales. Tenemos las fuerzas políticas, las cuales es esencial, ya que es el poder de un país. Así vamos a mencionarla en esta matriz de Pezlet. Entre las fuerzas políticas tenemos la Ley de Educación Superior, tenemos el cierre de posgrados universitarios, al igual que estabilidad gubernamental a largo plazo y las diferentes asociaciones que se ha tenido la entidad privada con el IES, el SOA y el FONSAT. Tenemos también las fuerzas económicas, los cuales es importantísimo ya que permite los intercambios de materiales, de información, de dinero de un país. Es así que en este caso vamos a mencionarlos el incremento salariales que puede existir en un futuro, la estabilidad monetaria que actualmente existe en nuestro país, convenios con medicina prepagada, recesión económica mundial. Otra fuerza general que encontramos dentro de esta matriz de Pezlet es la fuerza sociocultural, lo cual es importante saber cuáles son los hábitos o las costumbres de la parte de la sociedad con la cual vamos a trabajar. Tenemos que saber el nivel de educación de la población a la cual nos vamos a dirigir, tradiciones familiares y culturales, influencia de medios de comunicación. En sí tenemos que realizar un mapa epidemiológico. Tenemos también las fuerzas tecnológicas, porque nosotros tenemos que estar actualizados y darnos cuenta cuáles son los nuevos equipos que se han traído al mercado, que pueden resolver los problemas, en este caso al servicio de nuestro hospital. Tenemos el uso del internet, una telecomunicación, licencias de software, etc. En el marco legal también es esencial saber porque pueden existir nuevas leyes que de alguna manera puedan perjudicar la viabilidad de nuestro hospital. Es así el marco legal para atención de emergencias hospitalarias. Tenemos la ley de mala práctica médica, leyes de servicios públicos, leyes de tránsito. También encontramos aquí las fuerzas ambientales, lo cual poco a poco, a más de simples logos, actualmente ha cogido una radical importancia. Es así que tenemos que saber cómo manejar los desechos hospitalarios, reconstrucciones viales, mejorar el tránsito vehicular y disminuir contaminación, al igual que se podría utilizar en un futuro la energía verde. Continuando con el modelo de Pezlet, en lo que son las variables predeterminadas, tenemos que en la fuerza general, la Ley de Educación Superior, y en cuanto a las variables predeterminadas, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ejercerá la rectoría de la política pública con una delegación del presidente. Tenemos que el cierre de posgrados universitarios que tuvo lugar en el año 2007 fue por orden del gobierno debido a un excedente de médicos en ciertas especialidades. Tenemos, en una fuerza general, tenemos la estabilidad del gobierno con una situación positiva. En las variables predeterminadas tenemos que en una encuesta realizada, el actual presidente tiene una aceptación de un 70%. Entre las fuerzas generales encontramos lo que es el IES, el SOA y el FONSAT. Vemos que 48 millones de dólares ha ganado el IES en sus convenios con clínicas privadas, cifra equivalente a 81 millones de dólares, si lo hubiera realizado dentro de sus hospitales. Tenemos que 6 millones de dólares ha pagado el SOAS a sus beneficiarios con una ganancia
de 70 millones de dólares. Es así que 38 millones de dólares, una cifra aproximada, recibió el FONSAT por primas, 26 millones de dólares, también es una cifra aproximada, que recaudó por multas y 2 millones de dólares por utilidades. Entre las variables críticas del modelo PESLEP tenemos que, en el caso que exista un incremento salarial a futuro, entre la variable crítica puede ser que este incremento pueda generarse a un desempleo o subempleo. Tenemos que la estabilidad monetaria, por función del déficit presupuestario, puede hacer como una variable crítica que pueda realizarse en un futuro un cambio de moneda. Otra fuerza general en las variables críticas serían los convenios de medicina prepagada. Entre las variables críticas que daría lugar es la disminución de tarifas de convenios del IES. Y tenemos también la recesión económica mundial, que puede conllevar a una variable crítica, una disminución de remesas de los inmigrantes. Bueno, en el escenario político vemos qué pasa si se acaba el convenio con el IES. La apertura de la atención de pacientes afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha magnificado de tal manera que el año 2009 el gobierno pagó una cifra aproximada de 79 millones de dólares a clínicas privadas. En el año 2004 se pagó una cifra aproximada de 16 millones de dólares, pese a los gastos exorbitantes, y aunque no existe un plan para sustituir esos servicios a mediano y largo plazo. El IES está construyendo 6 hospitales y ampliando las facilidades en otros. Continuando con el escenario económico, ¿qué pasaría si se produce un incremento salarial? Considerando que la política gubernamental del actual gobierno, que va dirigida a favorecer a las clases económicas sociales de bajos recursos, es muy cierto también que el salario mínimo vital sube a niveles equivalentes. Este impacto tanto en la esfera laboral como en la esfera patronal. Dentro de nuestra planificación deberíamos considerar que el salario podría sufrir este incremento y analizar el impacto que tendrá en nuestra economía y tener una estrategia adecuada para su financiamiento sin caer en el recorte del personal. Otro punto sería también, ¿qué pasa si el gobierno, en función de su déficit fiscal, establece regresar a nuestra antigua moneda, es decir, al sucre? El proceso de dolarización al inicio implicó un poco de inestabilidad, tal vez por su desconocimiento, pero nos ha otorgado una estabilidad relativa. Y a muchos les fortaleció el poder adquisitivo. Entonces, el déficit fiscal que el gobierno tiene, ¿cómo deberíamos enfrentar una probable salida de la dolarización? Si por decreto o por las leyes regresan a la antigua moneda, el sucre, creemos que un impacto profundo al menos, que por las leyes